Imaginen la cara que se les quedó a aquellos falsos policías cuando mi mujer, comandante de seguridad naval, sacó sus credenciales y preguntó: ¿pueden decirme exactamente qué están haciendo aquí, caballeros? Se quedaron blancos como el papel, como si hubieran visto un fantasma. La comunidad de propietarios intentaba desahuciarnos por un roble centenario situado en nuestro jardín. Perfecto. Estábamos a punto de demostrar lo que ocurre cuando se provoca a la familia equivocada. Ahora, permítanme que les cuente la historia de cómo nuestra tiránica comunidad de propietarios intentó intimidar a nuestra familia de veteranos y las graves repercusiones que finalmente sufrieron. Durante casi un año, mi mujer Sofía y yo habíamos estado buscando nuestro hogar ideal. Tras 15 años de traslados militares y de vivir en distintas bases, por fin estábamos listos para echar raíces. Yo había servido 12 años en la infantería de marina antes de pasar a la vida civil como ingeniero de estructuras. Sofía, por su parte, seguía progresando en su carrera naval, recién ascendida a teniente coronel y destinada como comandante de seguridad en la base naval local. Cuando descubrimos el precioso chalet con su amplio jardín y un magnífico roble centenario, supimos que era el nuestro. Era especialmente perfecto para nuestro hijo de 10 años, Hugo, que había pasado la mayor parte de su infancia mudándose de una base a otra. Aquel roble prometía casas en el árbol, columpios de neumático y la infancia estable que siempre habíamos anhelado darle. La urbanización en sí era de alto poder adquisitivo, caracterizada por céspedes impecables, buzones uniformes y una atmósfera de orden pulcro que debería haber sido nuestra primera señal de alarma. En nuestro afán por conseguir por fin nuestro propio trozo de paraíso, leímos por encima el acuerdo de la comunidad de propietarios y lo firmamos sin prestarle la debida atención. Fue un error que volvería para atormentarnos de formas que no podíamos haber previsto. Nos habíamos enfrentado a insurgentes y habíamos navegado las complejidades de la burocracia militar, pero nada nos había preparado para el tipo de conflicto residencial que nos esperaba. 3 días después de mudarnos, mientras aún estábamos rodeados de cajas y del desorden de la instalación, sonó el timbre. En el umbral, con una sonrisa forzada y sosteniendo una cesta de regalo, estaba Victoria Herrero, la presidenta de la comunidad de propietarios. Iba impecablemente vestida con un traje de chaqueta, su pelo rubio platino peinado en un bob perfecto y su sonrisa no llegaba a los ojos. «Bienvenidos a la finca de los Robles», comentó, ofreciéndome la cesta, que contenía cupones para negocios locales y una copia plastificada de las normas de la comunidad. Quería darles la bienvenida personalmente y asegurarme de que comprenden las normas de nuestra comunidad. Su mirada se desvió por encima de mi hombro hacia nuestro jardín, donde las cajas de la mudanza se apilaban en el porche y la bicicleta de Hugo estaba tirada de lado sobre el césped. Su sonrisa se tensó, casi imperceptiblemente. Victoria dedicó entonces los siguientes 20 minutos a lo que llamó una presentación entre vecinos, aunque se pareció más a una inspección de tipo militar. Señaló el tono exacto de pintura permitido para las vallas, los modelos de buzón autorizados y las exigentes normas de cuidado del césped. Cuando su orientación llegó al tema de las alteraciones paisajísticas, su voz adquirió un tono notablemente agudo. «Ese roble que tienen en el jardín», comentó, con la mirada fija a través de nuestra puerta trasera abierta hacia la visible y enorme copa del árbol. «Es bastante imponente. La mayoría de los propietarios de nuestra comunidad optan por un paisaje más cuidado. Quizá deberían pensar en talarlo para ajustarse mejor a nuestros principios estéticos». Aún recuerdo cómo se me tensó la espalda, igual que cuando recibía una orden irrazonable en el cuerpo. «El roble se queda», afirmé con convicción. «Es una de las razones principales por las que elegimos esta casa». Por un breve instante, la sonrisa de Victoria flaqueó. Un destello de algo frío y calculador cruzó sus facciones antes de que su agradable fachada se restaurara. «Bueno, ya veremos», dijo con un deje de misterio. «La comunidad de propietarios tiene en muy alta estima la apariencia de nuestra urbanización. Confío en que querrán ser buenos vecinos». Mientras se marchaba, la expresión preocupada de Sofía captó mi atención desde el otro lado de la habitación. Con años de experiencia en inteligencia militar antes de su puesto de mando en seguridad,
poseía un talento notable para leer a la gente. Tenemos un problema, afirmó en voz baja una vez que Victoria se hubo ido. Esa mujer no se limita a hacer cumplir las normas, está marcando su territorio. El primer evento comunitario, una semana después, sirvió para validar la evaluación de Sofía. El vecindario organizó una barbacoa de bienvenida en el club social de la comunidad y, como nuevos residentes, nos presentaron a todo el mundo. La mayoría de los vecinos parecían sinceramente acogedores, especialmente Daniel Ferrer, un profesor de derecho que vivía a 2 casas de la nuestra. Se nos acercó con una cerveza en la mano y una sonrisa amable. No dejéis que Victoria os intimide, murmuró mientras me estrechaba la mano. Dirige este lugar como si fuera su cortijo particular desde que murió su marido. Mientras socializábamos, observé cómo los demás se plegaban a Victoria y cómo las conversaciones se acallaban cuando ella se acercaba. Presidía la reunión junto a la parrilla, lanzándonos miradas ocasionales con esa misma expresión astuta. Hacia el final de la reunión, Victoria dio un golpecito en su copa para llamar la atención de todos. Tras una serie de anuncios sobre próximas actividades comunitarias, añadió, y ayudemos todos a nuestros nuevos vecinos, los Méndez, a comprender la importancia de nuestras normas. Su jardín requiere un esfuerzo considerable para estar en consonancia con las expectativas de nuestra comunidad. El comentario, pronunciado con una sonrisa pero cargado de humillación pública, fue recibido con un tenso silencio. Varios vecinos miraron incómodos sus platos. Sentí una oleada de ira enrojecer mi cara. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, Sofía me puso una mano en el brazo para contenerme. Siempre estratega, comprendió que este no era el campo de batalla adecuado para un enfrentamiento. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para acostarnos, Sofía sacó un cuaderno y empezó a escribir. ¿Para qué es eso?, pregunté. Nuestro plan de acción, respondió sin levantar la vista. Victoria acaba de iniciar las hostilidades, y debemos conocer el terreno. Me miró, con la misma determinación que yo había visto cuando se enfrentaba a complejos protocolos de seguridad en la base. Primera regla del combate: conoce a tu adversario, conoce tu campo de batalla. Mañana leeremos cada palabra de ese acuerdo de la comunidad, localizaremos a nuestros aliados y determinaremos nuestra posición legal. Tenía razón, como casi siempre. Esta era solo la maniobra inicial en lo que se iba a convertir en una lucha prolongada, y teníamos que estar preparados. La primera notificación formal de la comunidad de propietarios llegó exactamente 2 semanas después de nuestra llegada. Una carta en nuestro buzón nos notificaba una infracción: la altura del césped superaba la normativa en unos 6 milímetros, y venía con una multa de 50 euros. Miré la notificación, totalmente incrédulo. Había cortado el césped solo 2 días antes, y parecía que alguien le había pasado una regla. Una breve inspección de nuestro jardín confirmó mi sospecha. Nuestro césped estaba impecable, ciertamente no era diferente al de los demás en la urbanización. No se trataba del césped, era una demostración de poder. 3 días después, apareció otra notificación. Esta alegaba que nuestros cubos de basura habían estado visibles desde la calle durante 4 minutos más del tiempo permitido el día de la recogida, lo que resultó en otra multa de 50 euros. Al día siguiente llegó una sanción por la canasta de baloncesto de Hugo, visible desde la calle, a pesar de estar colocada pegada a nuestro garaje. Las notificaciones continuaron, cada una más trivial que la anterior, y cada una imponía sanciones económicas que empezaban a acumularse. Esto es absurdo, me enfurecí. Blandiendo la última notificación sobre una altura incorrecta del buzón. Aparentemente, era 1 centímetro demasiado alto. Sofía estaba sentada en la mesa de nuestra cocina, rodeada de una colección de documentos de la comunidad, ordenanzas locales y material legal. No del todo, comentó, subrayando un pasaje de los estatutos. Están manipulando una redacción ambigua en el reglamento. Fíjate en esta sección sobre la uniformidad estética. Está redactada de forma tan vaga que pueden citar casi cualquier cosa como una infracción. Se ajustó las gafas de lectura sobre la nariz,
un gesto de sus días de análisis de inteligencia. Pero se están pasando de la raya. Algunas de estas citaciones se oponen directamente a las ordenanzas municipales, que prevalecen sobre las normas de la comunidad de propietarios. Daniel se había convertido en un aliado crucial, proporcionando asesoramiento legal y una perspectiva histórica del vecindario. Victoria asumió el control después de que su marido falleciera hace 3 años, nos aclaró mientras tomábamos un café en su terraza. El coronel Herrero era estricto pero justo. Victoria, en cambio, creo que está sobrecompensando por los años que pasó a su sombra. La comunidad es ahora su territorio, y lo gobierna como una campaña militar. Es irónico, dadas vuestras trayectorias. Miró por encima del hombro antes de continuar, bajando la voz. Tiene una relación especialmente estrecha con Walter Ríos, el expolicía de la junta directiva. Él se encarga de sus asuntos de ejecución. Como si estuviera programado, empezamos a ver el todoterreno negro de Walter pasar lentamente por delante de nuestra casa a horas inusuales. En ocasiones, aparcaba al otro lado de la calle, tomando imágenes de nuestra propiedad con un teleobjetivo. Cuando nos enfrentamos a él, afirmó que estaba documentando infracciones, aunque nunca fue capaz de nombrar las normas específicas que supuestamente estábamos incumpliendo. Este comportamiento fomentó una sensación continua de estar vigilados y una sensación de desasosiego. Hugo empezó a preguntar si podía jugar en el jardín trasero en lugar del delantero, explicando que el hombre aterrador del coche negro le hacía sentirse incómodo. Nuria Sanz, la secretaria de la comunidad, parecía incómoda con todo el asunto. Era una mujer menuda de unos 50 años que era directora de un colegio y evidentemente no compartía el talante despiadado de Victoria. Mientras entregaba otra notificación, se demoró en nuestra puerta. Siento mucho todo esto, murmuró, lanzando una mirada nerviosa por encima del hombro. Nunca había sido tan extremo, ni siquiera con los Pardo el año pasado. Cuando intenté obtener más información sobre los Pardo, se volvió reticente y se fue rápidamente, como si hubiera revelado demasiado. Esa noche, Sofía instaló cámaras de seguridad alrededor de nuestra propiedad, modelos de alta gama de los recursos de su base. Debemos tener documentación, aclaró mientras ajustaba la última cámara para supervisar nuestra entrada. Todo lo que hagan, cada reclamación que hagan, debemos tener pruebas, hizo una pausa, con el rostro sombrío. Hay algo que no encaja aquí, Eneco. Esto es más que la típica mezquindad de una comunidad de propietarios. Están intentando forzarnos a marcharnos deliberadamente, y pienso descubrir por qué. La reunión mensual de la comunidad validó nuestra creencia de que nos estaban señalando. Celebrada en el club social, fue nuestra primera oportunidad de rebatir oficialmente la avalancha de infracciones. Victoria presidía desde una mesa elevada en el frente, con Walter y otros miembros de la junta a su lado, mientras los propietarios estaban sentados en filas ordenadas como estudiantes. El ambiente era tenso y formal, muy lejos de las reuniones comunitarias que yo había imaginado. Cuando se abrió el turno de palabra para los asuntos de los propietarios, me levanté y expuse tranquilamente nuestro caso, detallando la naturaleza contradictoria de muchas infracciones y cuestionando la aplicación selectiva de las normas. Apenas había concluido cuando Victoria me interrumpió. Los Méndez han instalado plantas no aprobadas en los arriates de su jardín delantero. Declaró, mientras Walter mostraba fotos de las caléndulas recién plantadas por Sofía en la pared. El reglamento de jardinería exige explícitamente la aprobación para cualquier modificación de este tipo. Daniel se levantó rápidamente a mi lado. Una cuestión de orden, dijo con firmeza. Como miembro de la Junta hace 2 años, puedo dar fe de que las flores de temporada nunca han necesitado autorización previa. El reglamento se refiere específicamente a plantaciones estructurales y permanentes. Una ola de asentimiento recorrió a varios propietarios, pero la expresión de Victoria permaneció impasible. La Junta ha reevaluado esa sección, anunció fríamente. Todas las alteraciones requieren ahora aprobación. La sanción se fija en 500 euros, con 50 euros adicionales por día hasta que se retiren las plantaciones no autorizadas.
Se procedió a una votación y, a pesar de los argumentos en contra de Daniel y algunas miradas de simpatía de los vecinos, la Junta aprobó las multas con un voto de 6-1, con solo Daniel votando en contra. Al salir de la reunión, la sensación de ser marginados era palpable. Un par de vecinos nos dirigieron sonrisas incómodas, pero rápidamente desviaron la mirada. Nos estaban utilizando como ejemplo, y todo el mundo lo sabía. Más tarde esa noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, Sofía señaló el monitor. «Mira», dijo, resaltando el todoterreno de Walter aparcado frente a nuestra casa a las 2 de la madrugada. «Ha estado aquí casi todas las noches de esta semana. Esto no es una observación estándar de la comunidad. Esto es vigilancia». Entrecerró los ojos mientras examinaba las imágenes. «Y estoy decidida a averiguar la razón». Durante las 2 semanas siguientes, Sofía y yo recopilamos información como si estuviéramos de nuevo en operaciones militares activas. Nuestras cámaras de seguridad grabaron las excursiones nocturnas de Walter, a veces con Victoria acompañándole. En una ocasión especialmente inquietante, nuestras grabaciones los captaron entrando en nuestro jardín a la 1:30 de la madrugada. Victoria gesticulaba hacia el roble mientras Walter tomaba fotos y hacía mediciones. El allanamiento era innegable, pero decidimos no enfrentarnos a ellos. Como dijo Sofía, dejemos que crean que no nos damos cuenta. La ventaja de la sorpresa es mucho más valiosa que una confrontación inmediata. Los conocimientos legales de Daniel fueron indispensables, ayudándonos a documentar cada notificación de infracción y a redactar respuestas que citaban las normativas autonómicas pertinentes. «No sois la primera familia a la que señalan», nos informó una noche, con la voz apagada a pesar de estar en nuestro salón. «¿Recuerdas que Nuria mencionó a los Pardo? Creo que deberíais hablar con Marta Pardo. Se mudó a la urbanización de enfrente el año pasado después de vender su casa aquí con una pérdida considerable. Nos dio su dirección y número de teléfono. Simplemente no mencionéis que fui yo quien os envió. Victoria tiene muy buena memoria para lo que percibe como deslealtad». Marta Pardo era una mujer nerviosa de unos 45 años. Al principio dudó en hablar con nosotros, pero su actitud cambió en cuanto mencioné el roble. «También intentaron obligarnos a talar nuestro roble patrimonial», dijo, invitándonos a pasar a su residencia considerablemente más pequeña. Las multas se volvieron abrumadoras. Al final, ascendían a 1.500 euros al mes. Mi marido había perdido su trabajo por la COVID, y simplemente no teníamos los recursos para seguir luchando. Le temblaban ligeramente las manos mientras nos presentaba sus documentos. Victoria afirmó que nuestro árbol infringía una oscura restricción de altura que nunca antes se había aplicado, pero el verdadero motivo surgió después de que hubiéramos vendido. Ese motivo, según aclaró Marta, era un proyecto de desarrollo comercial. Un promotor había adquirido varias propiedades vecinas en el límite de la comunidad y necesitaba acceso a través de lo que entonces era un espacio verde detrás de varias casas, incluida la nuestra. Los enormes robles de estas parcelas eran un obstáculo para su proyecto. 3 meses después de nuestra partida, recalificaron toda esa zona. Relató con amargura. Los árboles fueron talados y comenzó la construcción. Oí que Victoria recibió honorarios de consultora del promotor. Con esta nueva información, Sofía profundizó en la investigación. Utilizando su red de contactos militares, obtuvo acceso a registros públicos que a ciudadanos de a pie les habría llevado semanas conseguir. El concejal Gregorio Matas, anunció, desplegando documentos sobre nuestra mesa del comedor a altas horas de la noche. Forma parte de la comisión de urbanismo que aprobó la recalificación donde vivían los Pardo. También es inversor en el grupo inmobiliario Cima. Señaló otro papel. Y mira quién más tiene vínculos con Cima. El formulario de declaración de bienes identificaba a Victoria Herrero como consultora especial que recibía cuantiosos pagos trimestrales. La situación se estaba volviendo cada vez más clara. Victoria no se limitaba a hacer cumplir las normas de la comunidad por un deseo de poder.
Estaba obligando metódicamente a marcharse a los propietarios cuyos inmuebles obstruían un proyecto de desarrollo más amplio. Nuestro roble, al igual que el de los Pardo, era un impedimento para la siguiente fase. Hay algo más, dijo Sofía con gesto sombrío. Los estados financieros de la comunidad que Daniel me ayudó a conseguir muestran una cantidad significativa de dinero desviada a consultas legales especiales, sin ninguna contabilidad específica. Estoy dispuesta a apostar que este dinero va directamente a Victoria o se está utilizando para financiar esta campaña de acoso. Al día siguiente, me tomé el día libre en el trabajo para ver a Leonor Torres, una anciana que Daniel había mencionado y que había sido residente del barrio desde su construcción. Su casa era un tesoro de recuerdos y registros de la comunidad que había mantenido como la historiadora de facto del vecindario. Los robles estaban aquí mucho antes que las casas, confirmó, presentándome mapas topográficos originales de los años 60. Fueron protegidos específicamente en el plan de desarrollo inicial. Incluso hay una disposición en el reglamento original de la comunidad, que debería seguir vigente, que los identifica como bienes naturales protegidos de la comunidad. Nuestra investigación llegó a un punto crítico cuando Sofía descubrió que Walter Ríos tenía un pasado que Victoria había ocultado deliberadamente antes de que fuera nombrado miembro de la Junta de la Comunidad. Había sido obligado a abandonar el cuerpo de policía en circunstancias dudosas que implicaban la falsificación de pruebas. No se trataba simplemente de un exoficial demasiado entusiasta. Se trataba de un individuo con un historial documentado de desprecio por las normas y de creación de documentación falsa. Mientras Sofía estaba en su trabajo al día siguiente, vi a Walter aparcado en la calle, observando nuestra casa con prismáticos. Ya ni se molesta en disimular, pensé, y decidiendo arriesgarme de forma calculada, fui directamente a su coche. ¿Encuentra alguna infracción hoy, Walter?, le pregunté en tono jovial, observándole mientras intentaba torpemente bajar los prismáticos. Se puso rojo, pero pronto recuperó la compostura, con expresión severa. Solo estoy cumpliendo con mis obligaciones, Méndez. Alguien tiene que mantener las normas por aquí. Mientras arrancaba el motor para marcharse, añadió en tono amenazador, vosotros los militares creéis que estáis por encima de los demás. Creéis que las normas no son para vosotros. Victoria no permitirá que devaluéis esta urbanización. Deberíais empezar a hacer las maletas ya. Os ahorrará muchos problemas. Esa noche, Sofía regresó de la base con expresión preocupada. Esperó a que Hugo estuviera dormido antes de contarme lo que había descubierto. Estaba en la oficina del club social haciendo copias de los registros financieros de la comunidad cuando casi me descubren, dijo en voz baja, aunque estábamos solos en nuestra cocina. Victoria y Walter entraron mientras yo estaba en la sala de fotocopias. No me vieron, pero oí toda su conversación. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Victoria era claramente audible. Matas dice que la Comisión de Urbanismo se reúne el mes que viene. Necesitamos esas propiedades despejadas para entonces, especialmente la de los Méndez. Ese roble tiene que desaparecer, de un modo u otro. La voz ronca de Walter respondió. El proceso legal se está alargando demasiado. Creo que puedo idear otro método para acelerar las cosas si es necesario. Victoria soltó una carcajada. Fue un sonido frío y calculador que me provocó un escalofrío. Haz lo que sea necesario. Solo asegúrate de que no se pueda relacionar con nosotros ni con la comunidad. He invertido demasiado esfuerzo como para que una familia de militares con su precioso árbol lo arruine todo. La grabación concluyó, y Sofía y yo nos quedamos sentados en un silencio atónito. Esto había ido más allá del simple acoso. Ahora estaban hablando abiertamente de tomar acciones ilegales contra nosotros. A la mañana siguiente, llegó una carta certificada, convocando una reunión de emergencia de la comunidad. El único punto del orden del día era, acción legal contra los residentes Méndez por múltiples violaciones del reglamento y consideración de procedimientos de desahucio. Estaban lanzando su ofensiva final, tratando de forzar una confrontación antes de que pudiéramos reunir más pruebas.
Como aclaró Daniel cuando lo contactamos alarmados, están intentando acelerar esto mientras todavía controlan la narrativa. Si podéis revelar lo que habéis descubierto en esta reunión frente a todos los propietarios, la base de poder de Victoria podría desmoronarse. Nos dieron 3 días para preparar nuestra defensa y nuestro contraataque. Las líneas de batalla estaban claramente trazadas, y lo que estaba en juego era increíblemente alto: nuestro hogar, nuestra reputación en la comunidad y, al parecer, el futuro de nuestro querido Roble. Sin embargo, Victoria y Walter habían cometido un grave error en su planificación. Habían decidido librar una guerra contra 2 estrategas militares profesionales muy versados en la preparación para el combate. Es hora de organizar nuestra inteligencia, dijo Sofía con determinación, desplegando nuestras pruebas sobre la mesa del comedor. Vamos a demostrarles lo que pasa cuando se va con un tirachinas a una guerra. La reunión de emergencia de la comunidad se fijó para las 7 de la tarde de un jueves, una hora intencionadamente difícil para las familias trabajadoras, lo que seguramente formaba parte del plan de Victoria. Sofía se tomó un día libre, algo poco habitual en ella, para prepararse, mientras yo trabajaba desde casa para dar los últimos toques a nuestras pruebas. Decidimos no contratar a un abogado, aunque Daniel lo había sugerido. Esperarán un asesoramiento legal, había argumentado Sofía. Pero no esperarán que estemos más preparados que su propio abogado. Teníamos un mejor conocimiento del conflicto burocrático y de las batallas basadas en documentos que la mayoría de la gente corriente. Había sido nuestra experiencia diaria durante muchos años en el ejército. Victoria había contratado a Ramón Herrán, un pulcro abogado de comunidades de propietarios conocido por sus métodos agresivos contra los propietarios. Su reputación era bien conocida. Había ayudado a numerosas comunidades a expulsar a residentes problemáticos mediante la coacción legal. Lo que Victoria no sabía era que Sofía había investigado a fondo su historial de casos, identificando patrones en sus argumentos y varios casos en los que había ido demasiado lejos y había sido derrotado cuando se le oponía adecuadamente. El ambiente en el club social esa noche estaba cargado, con una multitud mayor de lo habitual. Vecinos curiosos ocupaban los asientos, mientras que Victoria y la Junta estaban sentados en su mesa elevada, con aspecto de engreída seguridad en sí mismos. Ramón Herrán estaba a su lado, su traje caro y sus documentos legales meticulosamente organizados desprendían una impresión de poder inexpugnable. Nos acomodamos en nuestros asientos de la primera fila, serenos y preparados, lo que pareció desconcertar brevemente a Victoria. Obviamente, había esperado que tuviéramos aspecto de estar asustados. Esta sesión de emergencia es para abordar las continuas infracciones en la residencia de los Méndez, dijo Victoria sin ningún preámbulo. Dada la frecuencia y la gravedad de las infracciones, la Junta ha aprobado acciones legales. Hizo un gesto a Herrán, que se levantó y repartió carpetas a los miembros de la Junta. Estos propietarios han mostrado una persistente falta de respeto por las normas de la comunidad, lo que incluye paisajismo no aprobado, mantenimiento inadecuado y, lo más crítico, una negativa a tratar el peligroso roble que infringe las normativas de altura y seguridad. Herrán mostró imágenes en la pared, fotos tomadas desde ángulos específicos para que nuestra propiedad bien cuidada pareciera desordenada, con círculos rojos destacando las supuestas infracciones. Lo más preocupante, continuó con suavidad, es el informe de un arbolista independiente que confirma que el roble supone un riesgo de seguridad inmediato para las propiedades circundantes. Mostró un documento de aspecto oficial, con gráficos que sugerían que el árbol tenía debilidades estructurales. A la comunidad no le queda otra alternativa que insistir en su retirada inmediata, con multas diarias de 1.000 euros hasta que se cumpla. Cuando finalmente nos llegó el turno de hablar, me levanté con calma, expresando mi gratitud a la Junta por la oportunidad de abordar los problemas. Para empezar, dije, me gustaría comprobar las credenciales del arbolista que elaboró este informe. Herrán esbozó una sonrisa de suficiencia y mostró un certificado. Consultoría Martín, con licencia y seguro completos. Su evaluación es indiscutible. Asentí pensativo antes de responder. Es interesante, teniendo en cuenta que Consultoría Martín cesó sus operaciones hace 18 meses.
Un silencio cayó sobre la sala mientras mostraba un aviso oficial de disolución de empresa del Estado en la pared. Este informe es una falsificación, lo que se considera fraude en términos legales. Pude ver cómo la expresión de seguridad de Erran comenzaba a desmoronarse mientras Sofía se levantaba a mi lado, repartiendo nuestro propio juego de documentos a los miembros de la Junta y a cualquier propietario interesado. Además, añadió sin problemas, el reglamento original de la comunidad protege explícitamente los robles patrimoniales como bienes comunitarios. Proyectó los documentos históricos de Leonor para que todos los vieran, señalando las partes relevantes. Esta salvaguarda se estableció antes y prevalece sobre cualquier enmienda posterior relativa a las limitaciones de altura. Durante los siguientes 20 minutos, desmontamos sistemáticamente cada acusación, mostrando pruebas fotográficas que contradecían sus afirmaciones sobre el estado de nuestra propiedad, haciendo referencia a las leyes autonómicas aplicables que prevalecían sobre las regulaciones de la comunidad, y finalmente, revelando el vínculo documentado entre Victoria, el concejal Matas y el grupo inmobiliario Cima. Los susurros de asombro del público se intensificaron a medida que presentábamos los estados financieros que revelaban un uso dudoso del dinero de la comunidad que correspondía con los honorarios de consultoría del promotor. La expresión de Victoria había pasado de la confianza a la ira. «Esto es absurdo», interrumpió, con la voz cada vez más alta. «Estos militares están inventando teorías de conspiración porque no quieren acatar unas normas básicas como todo el mundo». Miró a Erran en busca de apoyo, pero el abogado estaba revisando apresuradamente nuestros papeles, claramente sorprendido por lo exhaustiva que era nuestra respuesta. La jueza que supervisaba la audiencia, a quien Erran probablemente había pensado que simplemente aprobaría todo, examinó los informes contradictorios con creciente aprensión. «Estas son acusaciones muy serias por ambas partes», declaró finalmente. «Ordeno un aplazamiento de 2 semanas para una comprobación exhaustiva de estos documentos y afirmaciones». Lanzó una mirada severa a Erran y dijo, «Y quiero la confirmación de las credenciales de ese arbolista y una explicación para la discrepancia que el señor Méndez ha señalado». Se estaba volviendo claro que el sonido de mis sistemas podría causarles algún daño duradero. Mientras la reunión se disolvía en fervientes debates entre los propietarios, Walter acorraló a Victoria junto a la salida. Sus intensos susurros apenas audibles desde donde yo estaba recogiendo nuestras cosas. «Esto se está yendo de las manos», siseó. «Tienen demasiada información. Tenemos que pasar al plan B antes de que descubran las solicitudes de recalificación». La respuesta de Victoria me provocó un escalofrío. «Ocúpate de ello mañana. No importa cómo. Simplemente hazles ver que ya no son bienvenidos aquí». Las miradas que nos dirigieron contenían algo más peligroso que la simple irritación. Había una sensación de desesperación ahora, y la desesperación a menudo conduce a un comportamiento temerario. Daniel se nos acercó mientras caminábamos hacia nuestro coche, con el rostro serio. «Los habéis sacudido de verdad, y eso es peligroso», advirtió. «Victoria no se toma bien la derrota. Tened cuidado». Sofía asintió, su experiencia militar se notaba en su postura vigilante y sus ojos escaneando el área. «Somos muy conscientes de ello», dijo. «Las cámaras graban todo el tiempo y he instalado detectores de movimiento. No nos encontrarán desprevenidos». Lo que ninguno de nosotros entendía en ese momento era hasta dónde estaban dispuestos a llegar Victoria y Walter, y con qué rapidez actuarían en su desesperado plan. 2 días después de la audiencia, tuve que asistir a una conferencia de ingeniería en Sevilla que duraba toda la noche. Había dudado en ir, dada la situación cada vez más tensa, pero Sofía se había mantenido firme. «No podemos detener nuestras vidas por sus tácticas de intimidación», había argumentado. «Además, soy más que capaz de manejar cualquier situación que surja». Como comandante de seguridad militar, efectivamente era capaz. Sin embargo, ninguno de los dos podría haber predicho la forma específica que tomaría el plan B de Victoria. Según lo que Sofía me contó más tarde, eran sobre las 8:30 de la tarde cuando sonó el timbre. Hugo ya estaba dormido,
y Sofía estaba repasando los procedimientos de seguridad para una próxima inspección en la base. En la cámara del timbre, observó a 2 hombres con atuendo policial en nuestro porche, su comportamiento oficial y severo. Algo activó instantáneamente su alerta profesional. Sus uniformes parecían auténticos a simple vista, pero había pequeñas inconsistencias. Las placas no reflejaban la luz del porche de la manera correcta, y su postura carecía de la actitud practicada de los agentes reales. Señora, soy el agente Bruno Molina, y este es el agente Sergio Dávila de la Guardia Civil, dijo el más alto de los 2 cuando ella abrió la puerta, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. Mostró lo que parecía ser una placa y una identificación, pero la movió demasiado rápido para una correcta inspección. Tenemos una orden para inspeccionar y posiblemente desalojar esta propiedad debido a numerosas violaciones de la comunidad y problemas de seguridad. El segundo agente presentó un documento de aspecto oficial, con un membrete del juzgado. Sofía mantuvo la calma, aunque supo de inmediato que se trataba de una jugada desesperada. ¿Podría examinar ese documento más de cerca, por favor?, solicitó en tono educado. El hombre, que se identificó como Bruno, dudó un momento antes de pasar el papel por la puerta ligeramente abierta. El ojo experto de Sofía notó inmediatamente los problemas. El sello del juzgado estaba un poco borroso y la firma del juez era diferente a la de los documentos de nuestra audiencia. El error más revelador fue la falta de ortografía de jurisdicción en el encabezado. Esto parece bastante inusual para un problema típico de la comunidad, comentó Sofía, ganando tiempo mientras enviaba discretamente un mensaje a su colega, la agente Leticia Vargas, en el cuartel real de la Guardia Civil. Me gustaría confirmar esto con el cuartel antes de continuar. ¿Podrían decirme sus números de placa una vez más? Ambos hombres empezaron a inquietarse, intercambiando breves miradas. Señora, simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber, dijo el segundo hombre con un tono de fingida autoridad. Un ranchero alertó al Deraog. Debemos inspeccionar la propiedad de inmediato, especialmente el roble que ha sido clasificado como peligroso. Sofía pudo oír la puerta de la habitación de Hugo abrirse en el piso de arriba. El sonido de voces desconocidas lo había sobresaltado. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó desde lo alto de las escaleras, con voz pequeña y asustada. Todo está bien, cariño, respondió Sofía con voz tranquila. Solo un pequeño malentendido con unos señores en la puerta. Por favor, vuelve a dormir. Luego se dirigió de nuevo a los supuestos agentes. Necesitaré ver sus placas una vez más, y también necesitaré contactar a su superior para verificar este inusual manejo nocturno de una disputa civil. Los hombres se pusieron notablemente inquietos. Señora, no cooperar con la policía es un delito grave, dijo el primer hombre, su mano deslizándose hacia su funda en un movimiento que claramente pretendía ser intimidatorio. Ese fue el momento que Sofía eligió para poner fin al engaño. Sacó su identificación de comandante de seguridad naval y la mostró en la rejilla de la puerta. Caballeros, soy la teniente coronel Sofía Méndez, comandante de seguridad de la base naval de Rota. Tengo motivos para creer que están suplantando a agentes de la autoridad, lo cual es un delito grave. Mi compañera de la Guardia Civil está de camino para comprobar sus credenciales, y les recomiendo que den una explicación antes de que llegue. El cambio fue instantáneo y bastante patético. La fingida seguridad en sí mismo se desvaneció de sus rostros, dando paso a una genuina alarma. El segundo hombre, Sergio, incluso dio un paso atrás. Mire, no teníamos ni idea. Simplemente nos contrataron para... El primer hombre lo silenció con una mirada severa. Estamos aquí por asuntos legítimos, mantuvo, aunque su voz había perdido su tono de mando. Fuimos contratados por la comunidad de propietarios para realizar una inspección. Por Walter Ríos, para ser exactos, intervino Sofía, observando sus rostros mientras confirmaban su suposición. Para asustar a mi familia con papeles legales falsificados mientras mi marido está convenientemente fuera de casa. Sacó su teléfono, que había estado grabando todo el intercambio. Cada palabra de esta conversación está siendo grabada,
junto con su presencia en mi propiedad bajo falsas apariencias. Tienen exactamente 30 segundos para revelar sus verdaderas identidades antes de que los ponga bajo detención ciudadana por suplantación de agentes de la ley. Toda su farsa se vino abajo. Sergio soltó, solo pretendía ser una táctica de intimidación. Ríos dijo que cederían si aparecía la policía con aspecto oficial y documentos de desahucio. No se suponía que hiciéramos nada en realidad. Bruno intentó mantener cierta apariencia de dignidad, pero la confesión de su compañero había destrozado el último vestigio de su actuación. Somos detectives privados, afirmó, aunque Sofía dudaba de que incluso eso fuera exacto. Ríos nos contrató para entregar la notificación y fotografiar el árbol. Eso es todo. El sonido de las sirenas acercándose resolvió la situación. La agente Leticia Vargas apareció con 2 coches patrulla, habiendo actuado con la celeridad necesaria ante el mensaje de Sofía. Más tarde vi el vídeo de la cámara corporal de esa noche. La expresión de absoluto asombro en los rostros de Bruno y Sergio mientras eran esposados e informados de sus derechos fue un espectáculo que lamento no haber visto por mí mismo. Mientras los metían en coches patrulla diferentes, Sergio se derrumbó por completo, confesando que eran guardias de seguridad que a veces hacían trabajos especiales para Walter cuando necesitaba asustar a la gente. También verificó que Walter había sugerido específicamente este enfoque porque yo estaría fuera, pensando que Sofía, al ser solo una esposa de militar, sería más fácil de asustar. Ese grave error de juicio resultaría ser la caída tanto de Victoria como de Walter. Mientras Leticia se ocupaba de los falsos agentes, Sofía me llamó a Sevilla y se puso en contacto de inmediato con su oficial al mando para informar del suceso. A la mañana siguiente, lo que había comenzado como una disputa vecinal de una comunidad de propietarios se había convertido en posibles cargos por conspiración, suplantación de autoridad, intento de intimidación y fraude. Mientras conducía de vuelta a casa a la mañana siguiente, las palabras de Sofía en el teléfono resonaban en mis pensamientos. Han pasado del acoso al comportamiento delictivo. Ahora, ya no jugamos a la defensiva, lanzamos la contraofensiva. Regresé a casa para descubrir que nuestra tranquila residencia suburbana se había convertido en lo que Sofía denominó en broma, Operación Comunidad Libre. La mesa de nuestro comedor estaba completamente cubierta de mapas, documentos, horarios y formularios legales. Sofía, todavía con su uniforme naval después de haber informado del suceso a sus superiores, estaba coordinándose con Leticia Vargas y Daniel Ferrer cuando entré. Hugo estaba con unos amigos durante el fin de semana, una medida de seguridad que ambos habíamos decidido que era esencial hasta que se resolviera el asunto. Bruno y Sergio han confesado todo, aclaró Leticia mientras dejaba mi bolsa de viaje. Han prestado declaración por escrito confirmando que Walter los contrató específicamente para asustar a su familia utilizando credenciales policiales falsas y documentos judiciales fraudulentos. Ejecutamos una orden de registro en casa de Walter esta mañana y descubrimos plantillas para los documentos falsificados, junto con notas sobre sus rutinas diarias y la ubicación de sus cámaras de seguridad. Negó con la cabeza, sin poder creerlo. Esto es mucho más grave que los típicos excesos de una comunidad de propietarios. Nos enfrentamos a varios cargos por delitos graves. Sofía ya había utilizado sus contactos militares para acelerar la investigación. El servicio de investigación de la Armada ahora forma parte de esto, explicó. Intentar intimidar a un oficial militar suplantando a la autoridad podría ser una violación de las leyes. Están especialmente interesados en la vigilancia que llevó a cabo Walter, incluyendo cualquier posible brecha de seguridad militar, dado mi cargo. Su rostro estaba serio, mostrando a la comandante de seguridad profesional en lugar de a la propietaria enfadada. Victoria y Walter no solo eligieron a la familia equivocada para molestar. Accidentalmente crearon un problema de seguridad nacional. Daniel había aportado más recursos a nuestro contraataque. He estado llevando un registro de las violaciones de Victoria en la comunidad durante años, reveló, desplegando carpetas cuidadosamente organizadas sobre nuestra mesa. Aplicación selectiva de las normas, infracciones de procedimiento, discrepancias financieras, todo.
La mayoría de los propietarios tenían demasiado miedo de desafiarla, pero mantuve los registros con la esperanza de que algún día alguien se enfrentara a ella. Esbozó una sonrisa sombría. Simplemente no esperaba que implicara policías falsos y cargos graves. Nuestra lista de partidarios se había ampliado considerablemente tras el suceso de los falsos policías. Nuria Sanz se había puesto en contacto con Sofía a la mañana siguiente, horrorizada por lo ocurrido y dispuesta a compartir los registros internos de la comunidad. Estos registros indicaban que Victoria había aprobado unos inusuales honorarios de consultoría de seguridad a Walter que eludían el procedimiento de aprobación estándar de la Junta. Varios otros vecinos, que antes habían tenido demasiado miedo de expresar sus preocupaciones, ahora dieron un paso al frente con sus propias historias de acoso y aplicación parcial de las normas. La nueva alianza más crucial surgió de un lugar inesperado. Marcos Reyes, un periodista de investigación del periódico provincial, llevaba varios meses investigando los vínculos del grupo inmobiliario Cima con funcionarios locales. Cuando se enteró de nuestra situación a través de los contactos policiales de Leticia, se puso en contacto con nosotros de inmediato. Esta es la última pieza del rompecabezas, declaró durante nuestra primera reunión. He estado observando aprobaciones de recalificación y compras de propiedades cuestionables por todo el municipio. El nombre de Victoria Herrero ha aparecido de forma tangencial, pero no pude probar un vínculo directo con la empresa promotora ni con el concejal Matas hasta este momento. La investigación de Marcos había revelado un patrón constante de acoso selectivo en varias comunidades de propietarios donde Cima tenía planes de desarrollo. El método era siempre el mismo: identificar propiedades que obstaculizaban el desarrollo potencial, utilizar las normas de la comunidad para acosar a los propietarios hasta que vendían sus casas por debajo del valor de mercado y luego, misteriosamente, conceder exenciones de las mismas normas a los nuevos propietarios, que eran sociedades pantalla de Cima. Lo que diferencia vuestro caso, señaló Marcos, es que contraatacasteis con pruebas sólidas. La mayoría de las víctimas simplemente ceden ante la presión financiera y emocional. Con Walter manteniendo un perfil bajo tras la redada policial y Victoria de repente sin responder a las llamadas de nadie, intensificamos nuestro contraataque. Sofía y yo dividimos nuestras áreas de especialización. Ella se encargó de los aspectos policiales y de seguridad, mientras que yo colaboré con Daniel en las infracciones normativas de la comunidad y con Marcos en la documentación del entramado urbanístico. Hugo volvió a casa y se alegró de ver que nuestra casa estaba ahora patrullada regularmente por policías de verdad como parte de la investigación en curso. Victoria, sin embargo, no iba a rendirse sin luchar. 3 días después del suceso de los falsos policías, cada propietario recibió un aviso de emergencia para otra reunión de la comunidad. El orden del día tenía un solo punto: presentación de pruebas concluyentes sobre las infracciones de los residentes Méndez y autorización para acciones legales. Estaba haciendo un último y desesperado intento de poner a la comunidad en nuestra contra antes de que se hicieran públicos los detalles de la investigación criminal. Lo que Victoria no sabía era que habíamos previsto esta táctica. Sofía había hecho arreglos para que la agente Vargas estuviera presente en calidad de oficial para hablar sobre el incidente de la suplantación de identidad policial. Marcos Reyes también estaría allí para grabar todo para su investigación. También habíamos recibido la confirmación de que el agente Mitchell de la UDEF, un experto en casos de corrupción pública, asistiría tras descubrir preocupantes vínculos entre el concejal Matas y varios otros proyectos de desarrollo que mostraban patrones similares de acoso. La noche antes de la reunión, Sofía y yo estábamos sentados en nuestro porche trasero, contemplando el enorme roble que se había convertido inesperadamente en el centro de este conflicto suburbano. Sus ramas se extendían sobre nuestro jardín de manera protectora, tal como lo habían hecho durante 100 años antes de que nos mudáramos. ¿Te arrepientes de haber comprado esta casa?, le pregunté a Sofía mientras tomábamos un café en la tranquilidad de la noche. Se lo pensó un momento antes de responder. No, dijo finalmente. En el ejército, nos enseñan que las cosas que más valen la pena proteger a menudo requieren una lucha. Esta casa, este árbol y lo que significan para el futuro de Hugo, todo vale la pena. Me cogió la mano. Además,
Victoria eligió a los adversarios equivocados. Nos hemos enfrentado a cosas mucho peores que una presidenta de comunidad obsesionada con el poder y su secuaz a sueldo. Mientras finalizábamos nuestros planes hasta altas horas de la noche, recibimos una llamada inesperada de Leticia. Hay algo que debéis saber antes de la reunión de mañana, dijo, con tono insistente. Hemos descubierto que Victoria presentó una orden judicial real hoy, una de verdad esta vez, utilizando el mismo informe de arbolista falsificado sobre la peligrosidad de vuestro roble. El juez que la había firmado no estaba informado de la investigación en curso ni de las acusaciones de fraude documental. Técnicamente, es una orden de inspección legítima hasta que se impugne en los tribunales. La última jugada de Victoria fue a la vez desesperada e inteligente, utilizando los canales legales adecuados para lograr lo que su intento ilegal no había conseguido. Está intentando crear una justificación legal para lo que hizo Walter, se dio cuenta Sofía. Si hay una orden judicial legítima, pueden alegar que los falsos agentes fueron solo un malentendido en lugar de un acto criminal deliberado. Pasamos la siguiente hora al teléfono con Daniel, formulando un plan para abordar este nuevo desarrollo. La reunión de la comunidad ya no se trataba solo de defender nuestra reputación. Se había convertido en nuestra oportunidad de revelar todo el entramado antes de que Victoria pudiera presentar su engañosa historia. El club social estaba abarrotado para la reunión de emergencia. La noticia del incidente de los policías falsos se había extendido por todo el vecindario, desatando un torbellino de rumores y teorías. Victoria estaba sentada en el centro de la mesa de la junta, con un aspecto tan tranquilo y seguro de sí misma como siempre, con Ramón Herrán a su lado, preparando los documentos legales. La silla de Walter estaba notablemente vacía. Según se informó, había llamado diciendo que estaba enfermo, no queriendo enfrentarse a la comunidad después de que la policía hubiera registrado su casa. Vi a algunas personas que no reconocí entre la multitud, una de las cuales era un hombre de aspecto serio con un traje elegante, que más tarde descubrí que era el agente Mitchell de la UDEF. Victoria comenzó la reunión con su confianza habitual, reconociendo a la multitud más grande de lo normal con una leve sonrisa. Estamos aquí para tratar las continuas y graves infracciones en la propiedad de los Méndez y para dar la aprobación final a las acciones legales, comenzó con voz suave. A pesar de numerosas advertencias y oportunidades para cumplir con las normas, estos propietarios han ignorado constantemente los estándares de la comunidad, lo que ha llevado a su peligrosa negativa a talar un árbol peligroso que representa una amenaza para las propiedades cercanas. Ramón Herrán se levantó para repartir carpetas a los miembros de la Junta. Como pueden ver, ahora tenemos una orden judicial de inspección y posible autorización de retirada para el roble en cuestión, declaró, mostrando el documento en la pantalla de la pared. Un juez ha examinado las pruebas y está de acuerdo con nuestras preocupaciones de seguridad. Luego añadió, con una mirada directa hacia nosotros, cualquier esfuerzo por obstaculizar esta orden legal dará lugar a cargos por desacato. La sonrisa de Victoria se volvió triunfante mientras decía, ha habido algunos desafortunados malentendidos últimamente con respecto a nuestros métodos de ejecución. La Junta lamenta cualquier confusión, pero queremos dejar claro que todas las acciones tomadas fueron por el bien de la comunidad y dentro de la ley. Ahora, procederemos a la votación para aprobar los fondos para la ejecución de la orden judicial y cualquier posible coste legal. Este era el momento para el que nos habíamos estado preparando. Me levanté para hablar, sintiendo la reconfortante presencia de Sofía a mi lado. Antes de que votemos, hay información crucial que toda la comunidad debería conocer, declaré con voz tranquila. Lo que Victoria llama desafortunados malentendidos fue, de hecho, la suplantación criminal de agentes de la autoridad utilizando documentos fraudulentos, un plan dirigido por el miembro de la Junta Walter Ríos bajo las órdenes de Victoria. La sala se llenó de susurros de asombro cuando la agente Leticia Vargas se adelantó, vestida con su uniforme completo. Soy la agente Vargas de la Guardia Civil, declaró. 2 hombres fueron detenidos en la residencia de los Méndez por hacerse pasar por agentes de policía y mostrar documentos judiciales falsos. Han prestado declaración oficial identificando a Walter Ríos como la persona que los contrató para asustar a los Méndez y para acceder a su propiedad.
Luego detalló la investigación criminal, confirmando que Walter estaba siendo investigado por varios delitos graves. El rostro de Victoria había perdido todo su color, pero rápidamente recuperó la compostura. Esto es absurdo, interrumpió. Walter puede haber mostrado una falta de buen juicio al contratar seguridad privada, pero cualquier afirmación de actividad criminal o implicación de la Junta es absurda. Ahora tenemos una orden judicial legítima, lo que demuestra que nuestras preocupaciones eran válidas desde el principio. Sofía se adelantó entonces, con su identificación de seguridad naval claramente visible en su solapa. Esa orden judicial se obtuvo utilizando el mismo informe de arbolista falsificado que invalidamos en la última reunión. Declaró, proyectando ambos documentos uno al lado del otro. Consultoría Martín, el supuesto creador de este informe, cerró hace 18 meses. Hemos recibido la confirmación de la Junta de Licencias Estatal de que ningún arbolista certificado ha examinado nuestro árbol. Luego se dirigió directamente a los propietarios. Pero este problema va mucho más allá de un desacuerdo sobre un árbol. Con una precisión meticulosa, Sofía y yo presentamos todo el entramado que habíamos descubierto, respaldado por los registros de Daniel y el trabajo de investigación de Marcos. Revelamos los vínculos financieros de Victoria con la promotora Cima, el acoso constante a los propietarios cuyas propiedades obstaculizaban los proyectos de desarrollo y el uso indebido de los fondos de la comunidad para apoyar estas actividades. Marcos Reyes se levantó para verificar que su periódico publicaría un reportaje de investigación al día siguiente, que incluiría estados financieros y testimonios jurados de víctimas anteriores como Marta Pardo. El ambiente en la sala cambió a medida que se acumulaban las pruebas. Jadeos de sorpresa y susurros de enfado sustituyeron al habitual silencio respetuoso que seguía a las declaraciones de Victoria. Varios propietarios se levantaron para relatar sus propias historias de aplicación parcial de las normas e intimidación, sintiéndose ahora lo suficientemente valientes como para hablar. Nuria Sanz, visiblemente temblorosa pero resuelta, confirmó que Victoria le había ordenado alterar las actas de las reuniones y los estados financieros en varias ocasiones. Tenía miedo de perder mi trabajo, confesó con lágrimas en los ojos. Pero ya no puedo ser parte de esto. La imagen cuidadosamente mantenida de Victoria comenzó a desmoronarse ante nuestros ojos. Son mentiras infundadas, insistió, su voz cada vez más alta por el pánico. Esta familia de militares llegó aquí e inmediatamente empezó a crear problemas, negándose a cumplir unas normas sencillas que todos los demás siguen. Han inventado esta intrincada teoría de la conspiración porque son demasiado obstinados para talar un árbol peligroso. Su airado discurso fue interrumpido por la repentina llegada del concejal Matas, que había entrado por la parte de atrás de la sala durante las presentaciones. Deseo declarar claramente que mi relación con el grupo inmobiliario Cima siempre ha sido totalmente declarada y completamente legítima, dijo nerviosamente, intentando obviamente desvincularse de Victoria. Cualquier afirmación de que las aprobaciones de recalificación fueron influenciadas por influencias indebidas es absolutamente falsa. Este desesperado intento de controlar los daños fue instantáneamente frustrado cuando el agente Mitchell de la UDEF se presentó y se acercó a Matas con una actitud educada pero firme. Concejal, creo que deberíamos llevar esta conversación al centro. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre su oficina y las filiales de Cima. El rostro del concejal se hundió al comprender que su carrera política probablemente había llegado a su fin. El golpe final lo dio Leonor Torres, apoyada en su andador y con varios residentes de larga data a su lado, quien mostró el reglamento original de la comunidad y los documentos históricos que probaban que los robles patrimoniales estaban protegidos en los documentos fundacionales. Victoria sabía esto, declaró con convicción. Le presenté estos registros cuando empezó a presionar a los pardos sobre su árbol. Ignoró a sabiendas el reglamento para avanzar en sus planes de desarrollo. Victoria, dándose cuenta de que su autoridad había desaparecido por completo, hizo un último y desesperado movimiento para recuperar el control. Como presidenta de la Junta, doy por finalizada oficialmente esta reunión, anunció, recogiendo sus documentos.
Estas acusaciones se tratarán por las vías legales apropiadas, no en este entorno desestructurado, gesticuló frenéticamente hacia Ramón Herrán, que parecía cada vez más incómodo con el desarrollo de los acontecimientos. Daniel Ferrer se levantó en respuesta. Una cuestión de orden, declaró con autoridad. Los estatutos de la comunidad permiten la destitución inmediata de los miembros de la Junta cuando hay pruebas de mala conducta. Propongo una votación inmediata de no confianza en la presidenta Herrero y su cese temporal a la espera de una investigación exhaustiva de estas alegaciones. La propuesta fue secundada de inmediato por numerosos propietarios y, a pesar de las objeciones de Victoria, se procedió a la votación. El resultado fue un rotundo 38-3 a favor de destituir a Victoria de su cargo. Mientras la agente Vargas escoltaba a Victoria fuera del club social para ser interrogada, la comunidad estalló en aplausos. Daniel fue elegido presidente interino por decisión unánime, con la tarea de llevar a cabo una auditoría completa de las finanzas y procedimientos de la comunidad. Ramón Herrán se marchó discretamente durante la conmoción, distanciándose de su deshonrada clienta. La UDEF se llevó aparte al concejal Matas para una conversación formal, mientras que Marcos Reyes recogía los últimos testimonios para su reportaje. En el periodo siguiente, nuestro roble fue reconocido formalmente como un árbol patrimonial protegido por decisión unánime de la nueva Junta de la Comunidad. La propuesta de expansión del desarrollo de Cima se suspendió mientras las investigaciones estaban pendientes, y Victoria se enfrentó a numerosos cargos penales, incluyendo conspiración, fraude y malversación de fondos de la comunidad. Walter finalmente aceptó un acuerdo con la Fiscalía, proporcionando testimonio contra Victoria a cambio de cargos menores. Un mes después, organizamos una barbacoa vecinal bajo las amplias ramas de nuestro roble. Familias que apenas habían intercambiado palabras bajo el gobierno divisivo de Victoria ahora socializaban cómodamente, intercambiando historias de alivio y un renovado espíritu de comunidad. Hugo había iniciado un club de naturaleza del vecindario para los niños, con nuestro roble sirviendo como su lugar de reunión habitual. El árbol que una vez fue fuente de conflicto se había transformado en un símbolo de resiliencia y triunfo colectivo. ¿Sabes?, le comenté a Sofía mientras observábamos a nuestros vecinos disfrutar de la tarde, en cierto modo, deberíamos estar agradecidos a Victoria. Si no fuera por sus maquinaciones, quizás nunca nos habríamos conectado con nuestra comunidad de esta manera. Sofía se rió, rodeándome la cintura con su brazo. Es verdad. Enfrentarse a un adversario común ciertamente crea vínculos más fuertes. Como un antiguo roble extendiendo sus ramas protectoras sobre todos nosotros, hay cosas por las que merece la pena luchar, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Al anochecer y mientras las guirnaldas de luces iluminaban nuestro jardín, propuse un brindis por nuestros vecinos, nuevos amigos hechos en una lucha imprevista. Por la comunidad, dije simplemente, no del tipo definido por buzones idénticos y césped de altura reglamentaria, sino del tipo en que la gente se une contra la injusticia, donde salvaguardamos lo que es importante, y donde incluso un viejo y terco roble recibe el respeto que se merece, por fin. Las copas tintinearon mientras la oscuridad se hacía más profunda, y nuestro roble centenario se erigió como un guardián sobre el vecindario que había supervisado durante un siglo, ahora a salvo por al menos otros 100 años.